¿Vale? Vale. Venga, empezamos entonces la lección 8. En la lección 8 hacemos un cambio radical de lo que llevamos de curso, porque hasta ahora lo que habíamos visto era, habíamos visto álgebra, la parte de matemáticas que tienen que ver con el álgebra. Recordáis que al principio del curso vimos que el álgebra tiene que ver con el concepto de estructura, ¿no? Veíamos las propiedades determinadas de los números de Rn por el hecho de pertenecer a una estructura, que era la estructura de espacio vectorial. Y de la estructura de espacio vectorial se ha derivado todo, concepto de base, sistema generador, por supuesto vector, aplicación lineal, que era una relación de espacios vectoriales, diagonalización, que era un caso concreto en el que hacíamos el cambio de base en una aplicación especial, forma cuadrática, que relacionábamos un espacio vectorial con los números reales. Es decir, todo venía del concepto de estructura. Ahora vamos a pasar a cálculo. En el cálculo, el concepto fundamental es el concepto de proximidad, ¿vale? O concepto de proximidad o concepto de límite, de una límite, ¿vale? De cercanía. Y aquí lo que nos va a importar es hasta qué las propiedades matemáticas que se derivan del hecho de estudiar algo que tiene que ver cuando está muy cerca, ¿vale? Muy próximo. El concepto fundamental es el concepto de límite. Límite. Y sobre ese concepto se va a basar todo. Igual que en la primera parte era estructura, ahora el concepto fundamental es el concepto de límite, ¿vale? Entonces, bueno, lo que vamos a ver rápidamente, vamos a ver muy rápidamente, es que lo que vamos a ver son los mismos conceptos que habéis visto en el primer cuatrimestre con Sofía, solamente que ahora los vamos a ver en un tipo de funciones un poquito más complejas, que ahora mismo estudiaremos. Entonces, en el primer cuatrimestre visteis el concepto de límite, asociado al concepto de límite visteis el concepto de continuidad, asociado al concepto de continuidad y de límite visteis el concepto de derivabilidad y luego visteis unas aplicaciones de la derivada. Bueno, pues vamos a seguir el mismo camino. Exactamente el mismo. Lo que pasa es que ahora vamos a trabajar en un tipo de funciones que se llaman campos escalares. Pero la idea es la misma. Por eso nos permite ir más deprisa, porque la idea del límite es la misma, solamente que cambia que en los campos escalares, al ser el dominio un espacio con una dimensión mayor que 1, vamos a ver que esto cambia un poco la cosa. Pero la idea que hay detrás es exactamente la misma. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Bueno, pues lo primero que tenemos que tener claro es a qué tipo de funciones nos enfrentamos. Y el tipo de funciones que nos enfrentamos las vamos a clasificar en función de la dimensión del espacio inicial y del espacio final. Una función, ya habéis visto en el primer cuatrimestre, es una relación entre dos espacios, entre dos... en principio en el primer cuatrimestre no lo llamabais espacios vectoriales, pero bueno, entre dos conjuntos, ¿vale? Un conjunto inicial que dentro de él le llamamos el dominio, ¿no? Donde toma valores la función, y la imagen, ¿no? Un espacio final que es donde nos devuelve los valores o los devuelve o nos transforma los valores. Vale. Esta función dice, bueno, esto es lo que hemos visto en la aplicación. No, en la aplicación hemos visto aplicaciones lineales y esas aplicaciones tienen una serie de propiedades que no tienen las funciones. Las funciones pueden ser no lineales, etc. Vale. Entonces, lo primero que tenemos es, si la dimensión del espacio inicial es 1 y el espacio final es 1, es decir, van de R en R, lo que tenemos es lo que se llama función real de variable real, que son las funciones que habéis estudiado en el primer cuatrimestre y las funciones que habéis estudiado, de hecho, durante toda vuestra vida en el colegio, ¿no? En el instituto, ¿no? En este caso, la característica fundamental es que el input, lo que tengo que introducir es un número real y lo que me devuelve es un número real según alguna expresión que es la función, ¿no? Por ejemplo, en este caso f de x igual a elevado a x, pues yo puedo calcular f de 3 y f de 3 es igual a e elevado a 3, que bueno, esto es un número, ¿no? El que sea, f de 3 igual a 2,7 elevado a 3, lo que sea. Yo introduzco un número y me devuelve un número, ¿vale? Estas son las funciones más sencillas que existen, ¿vale? En función de la dimensión del espacio inicial y final. Bueno, luego tenemos las funciones que son el objeto de nuestro estudio, que son los campos escalares.
En los campos escalares, lo que ocurre es que introducimos un vector de n coordenadas, el input es un vector de n coordenadas de un espacio Rn dimensional, un espacio vectorial de dimensión n, y lo que nos devuelve es un número real, ¿vale? El espacio inicial es un vector de n coordenadas y el espacio final es un número real. Metemos un vector y nos devuelve un número, ¿vale? Por ejemplo, en este caso tenemos esta función, fijaos, que depende de tres variables, x1, x2, x3. Y lo que hace con esas tres variables, es lo que tenéis aquí, es e elevado a la suma de las tres coordenadas, ¿no? Me devuelve un número. Por ejemplo, si tú introduces el vector f de 1, 2, 1, pues lo que te devuelve es e elevado a, donde ponga la primera coordenada pongo el 1, ¿lo veis? Donde pongo la segunda coordenada pongo el 2, ¿lo veis? Y donde ponga la tercera coordenada pongo el 3, el 1, perdón, que esta es la tercera coordenada, ¿lo veis aquí? ¿Vale? Borro esto para que se vea bien. Y lo que me queda es e elevado a 1 más 2 más 1 elevado a 4. Yo le introduzco un vector de tres coordenadas, ¿veis? El 1, 2, 1, y me devuelve un número real. Eso se llaman campos escalares. Y esos son el objetivo de estudio de lo que tenemos de curso. Del poco tiempo que nos queda de curso, vamos a estudiar básicamente campos escalares. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque en economía casi todas las funciones son campos escalares o campos vectoriales. Es decir, es muy raro tener una función en la que introduzca un input y me devuelva un output. Normalmente yo introduzco varios inputs y me devuelve pues un output o varios, ¿no? Por ejemplo, la función de utilidad depende de muchos bienes, ¿no? X1, X2, de todos los bienes que tú consumas. Y lo que te devuelve es la utilidad de consumir esos bienes. Bueno, pues eso es un campo escalar. Tengo que introducir un vector de n coordenadas, que es mi cesta de consumo, y lo que me devuelva es la utilidad de esa cesta de consumo, que es un número real, ¿no? Eso sería de Rn en R, ¿vale? Por lo tanto, este es el objetivo fundamental. Y luego, por último, tenemos campos vectoriales. En los campos vectoriales, yo introduzco un vector de Rn, de un espacio vectorial de dimensión n, y lo que me devuelve es un espacio vectorial de dimensión m, ¿vale? Es decir, yo introduzco un input con n coordenadas, introduzco un vector de n coordenadas y me devuelve un vector de m coordenadas, ¿vale? Por ejemplo, si tienes la función f de x1, x2 igual a e elevado a x1 más x2, x1 más x2, x1 elevado a x2, primero, esta función, ¿dónde toma valores? ¿Dónde toma valores? Toma valores en un vector de dos coordenadas, es decir, en R2. Y lo que me devuelve, ¿cuántas son? 1, 2 y 3, ¿no? Con esas dos coordenadas hace tres cosas diferentes. Tres coordenadas. Por lo tanto, va de R2 en R3, ¿vale? Por ejemplo, si tú tienes esta función, tú puedes calcular f de 1, 2, sí, ¿no? Porque tengo dos coordenadas, este vector tiene dos coordenadas, fenomenal. Y ahora, ¿qué me devuelve f de 1, 2? Pues me devuelve, primero, e elevado a x1 más x2, es decir, e elevado a la primera más la segunda, e elevado a 1 más 2, que es elevado a 3, fenomenal. Después, x1 más x2, es decir, 1 más 2, ¿vale? Pues lo que habría que hacer sería sumarlas, que me queda 1 más 2, que es 3. Y por último, x1 elevado a x2, que es la primera elevado a la segunda, 1 elevado a 2, que es 1. Es decir, yo introduzco el vector 1, 2 y me transforma, me devuelve esta función el vector elevado a 3, 3, 1. ¿Vale? Por lo tanto, esta función va de R2 en R3. Tengo que meter un vector de R2, ¿vale? Y me devuelve un vector de R3. Bueno, alguien me podría decir, bueno, ¿y si yo en vez de meter un vector de R3 calculara f de un número? Pues fijaos, si calcularais f de un número, por ejemplo, si en este caso quisieras calcular f de 5, llegaríamos aquí y diríamos, empezamos, e elevado, ¿vale? A la primera coordenada, 5, más la segunda coordenada. Me vengo aquí, veo que no hay segunda coordenada, pita, como si fuera un ordenador. No tiene segunda coordenada.
no te puede devolver un valor, no estaría bien definido, ¿vale? Por eso va de R2 en R3. Fijaos, claro, fijaos ahora por qué es fundamental estudiar un poquito de álgebra antes de estudiar este tipo de funciones. ¿Por qué? Porque tenemos que trabajar con vectores, estamos relacionando espacios vectoriales. Si no sabemos lo que es un vector y no sabemos lo que es un espacio vectorial, pues evidentemente no vamos a poder trabajar con este tipo de funciones, ¿vale? Bueno, entonces una vez que tenemos claro, bueno, el objetivo fundamental del curso van a ser los campos escalares. ¿Por qué? Porque las funciones reales de variable real ya están vistas en el primer cuatrimestre, ¿vale? Y luego vamos a ver que en la mayoría de las cosas que vamos a calcular, los campos vectoriales se pueden entender como un conjunto de campos escalares apilados, ¿no? Es decir, esta función f de x1, x2, la de antes, yo la puedo entender como tres campos escalares apilados, f1, f2 y f3, ¿no? Donde f1 sería este campo escalar, f2 este y f3 este. Y lo que vamos a ver más adelante es que en la mayoría de propiedades de cálculo, lo que va a ocurrir es que lo que se cumpla en los campos vectoriales se va a cumplir si se cumplen cada uno de los campos escalares que lo componen, ¿vale? Es decir, si yo voy a estudiar, por ejemplo, la continuidad, que ya lo veremos, no hoy ni siquiera, el próximo día, si yo voy a estudiar la continuidad, para saber si un campo vectorial es continuo, tengo que ver si son continuos cada uno de los campos escalares que lo componen. Claro, esto hace que al final los campos vectoriales son simplemente los campos, son varios campos escalares. Por eso lo que cambia conceptualmente respecto al primer cuatrimestre es los campos escalares. Los campos vectoriales es simplemente hacerlo m veces, una para cada campo escalar que lo compone, ¿vale? Por tanto, nos vamos a centrar sobre todo en los campos escalares. ¿Dudas con esto hasta ahora? Vale, entonces, lo primero que vamos a ver es el concepto de límite, pero el concepto de límite lo vamos a pasar, ¿vale? ¿Por qué? Porque el concepto de límite es muy similar al del primer cuatrimestre. Lo único que necesitamos una noción de distancia nueva. Y esa noción de distancia nueva se llama bola. Son conceptos topológicos que, bueno, en principio no vamos a ver. Simplemente quedaros con la idea de que el concepto de límite es muy similar al del primer cuatrimestre. Que lo que quiere decir es que si nos acercamos mucho al punto, entonces su imagen se acerca mucho al límite, ¿no? La misma idea. Nosotros vamos a pasar del concepto y vamos a ir directamente al cálculo del límite, ¿vale? Al cálculo del límite. Entonces, para el cálculo del límite tenemos dos propiedades, dos propiedades importantes. La primera es menos importante, pero dice lo siguiente. Si yo tengo un campo vectorial que está compuesto por m campos escalares, ¿vale? Entonces, calcular el límite de ese campo vectorial se reduce a calcular el límite de cada uno de los campos vectoriales que lo componen. Y el límite será un vector donde tiene como coordenadas cada uno de esos límites. Es decir, lo que acabo de decir antes, que si yo quiero calcular el límite de un campo vectorial, simplemente calculo el límite de cada uno de los campos escalares que lo componen y lo pongo como un vector, ¿vale? Por lo tanto, se reduce todo a calcular el límite en un campo escalar, ¿vale? Por lo tanto, esta propiedad, bueno, la vemos, pero es menos importante. Más importante es la segunda. Esta es clave. ¿Por qué? Porque ahora, claro, nosotros no vamos a poder calcular el límite de un campo escalar, va a ser mucho más complejo, ¿vale? Y entonces, en muchos casos, lo que vamos es a intentar demostrar que el campo escalar no tiene límite, ¿vale? Para demostrar que el campo escalar no tiene límite, vamos a aplicar esta propiedad. Esta propiedad lo que dice es lo siguiente. Si existe el límite de la función en el punto, lo pongo aquí para que se vea mejor, pero es este mismo de aquí. Si existe el límite de la función en el punto, entonces existe el límite de la función en el punto para un caso particular. Esto quiere decir que calculamos un límite
sencillo, un límite especial. Ahora vamos a ver. Un límite en el que nos acercamos al punto de alguna manera concreta. Entonces, lo importante que tenemos que tener claro es lo siguiente. Si el límite existe, ¿vale? Si el límite existe, entonces existe el límite sencillo, el límite particular, el límite en el que nos acercamos de alguna manera concreta. Pero la flecha va solo en esta dirección. Por lo tanto, si este límite no existe, entonces puedo garantizar que el límite de la función no existe. ¿Por qué? Porque si existiera el límite de la función, entonces existiría el límite sencillo. ¿Vale? Si el límite sencillo no existe, entonces no existe el límite de la función. El punto. Fijaos que la estrategia cambia. ¿Por qué? Porque tenemos que buscarnos la manera de calcular un límite más sencillo. Si el límite sencillo existe, ¿vale? Entonces, y vale un número, no podemos decir nada de la función del punto. Es decir, si yo calculo el límite sencillo y el límite sencillo existe y vale un número, entonces no puedo decir nada del límite de la función del punto. ¿Por qué? Porque lo único que dice es que si el límite existiera, existiría el sencillo. Pero esta flecha de aquí no la puedo garantizar. Otra opción es, calculo varios límites sencillos. Si un límite sencillo vale L1 y otro límite sencillo vale L2, ¿vale? Entonces, si estos límites son diferentes, ¿cuál es el límite de la función del punto? ¿L1 o L2? Bueno, no puede ser ninguno de los dos, claramente. Por lo tanto, la conclusión es que el límite de la función no existe. ¿Vale? Esto luego lo vamos a ver otra vez. Esto nos va a llevar 2 clases. ¿Vale? Por lo tanto, luego al final de la clase lo vamos a machacar cuando veamos los ejemplos concretos. Pero quedaros ya con la idea de que la estrategia ahora, a diferencia del primer cuatrimestre en el que teníamos estrategias que visteis en la lección 4, como L'Hopital y demás, para calcular límites, en este segundo cuatrimestre estas funciones son demasiado complejas y no existe ninguna manera de intentar resolver esos límites. Lo que vamos a hacer es, vamos a calcular otros límites sencillos, más particulares, que se pueden calcular muy sencillamente y intentar concluir algo. Si el límite sencillo no existe, no existe límite de la función del punto. Si el límite sencillo existe, no podemos decir nada al límite de la función. ¿Vale? Quedaos con esa idea. Vale, una vez que tenemos claro eso, una vez que tenemos claro eso, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a calcular límites sencillos, límites que son más fáciles de calcular que el límite original, ¿vale? En esos límites sencillos, la clave está en lo siguiente. Si tú estás en el primer cuatrimestre, voy a salir un segundo de aquí y voy a utilizar la pantalla blanca, ¿vale? Si tú estás en el primer cuatrimestre, tienes una función real de variable real, ¿vale? El dominio es la recta real, este es el dominio, y la imagen es R, ¿vale? Por lo tanto, si tú estás aquí en el punto A, ¿cuántas formas tienes de acercarte al punto? Solamente hay una dirección posible y solamente puedes acercarte por la derecha y por la izquierda, ¿vale? Como solo tienes una dirección posible, en el primer cuatrimestre, bastaba con que existiera el límite por la derecha, el límite por la izquierda y que coincidieran. ¿Vale? Si ambos coincidían, como solo hay dos, pues ya existía el límite de la función del punto. ¿Qué ocurre ahora? Ahora lo que ocurre es que tú tienes un campo escalar. Tú tienes una función que va de Rn en R. Por lo tanto, el dominio es un espacio de dimensión mayor que 1. Vamos a suponer, por ejemplo, para que lo veáis gráficamente, que va de R2 en R. Este es el más sencillo que existe. Entonces, si el espacio inicial, el dominio es R2, estoy diciendo es que estoy en un plano, ¿no? Esto es R2, ¿no? Vale, y ahora la imagen es R, la imagen es la altura, ¿vale? Que me preocupa menos ahora. Pero fijaos, yo cojo un punto de este espacio, este de aquí.
¿Cómo te puedes acercar a este punto? Pues te puedes acercar por la derecha, pero te puedes acercar por la izquierda, ¿vale? Pero te puedes acercar por arriba, por abajo, por un lado, por otro. Es decir, existen infinitas líneas rectas por las que te acercas al punto. Ya no hay dos, hay infinitas. Pero fijaos, porque la complejidad aumenta, porque tú te puedes acercar al punto además de por rectas. Tú te puedes acercar al punto, por ejemplo, bajando así y luego de repente girando, ¿no? Bajando así y luego de repente girando. Yendo por aquí y luego, por ejemplo, girando. Eso serían parábolas. Te puedes acercar al punto también a través de parábolas, ¿vale? Pero también te puedes acercar al punto como si fueras un borracho, dando S, así. ¿Vale? O por aquí. ¿Vale? Eso sería acercándote al punto a través de senos y cosenos. Es decir, el plano permite que te acerques al punto de muchas maneras, ¿no? Te puedes acercar, como digo, mediante rectas, mediante parábolas, mediante seno, cosenos. Vale, cada una de estas maneras de acercarte es lo que vamos a llamar un límite sencillo, ¿vale? Es decir, vamos a restringir el límite a una forma concreta de acercarte, ¿vale? Y eso lo va a simplificar mucho todo. ¿Cuál es el problema? Que ya no tenemos esta condición. Si existe el límite sencillo, no implica que existe el límite de la función del punto. Por lo tanto, la estrategia va a ser la contraria. Voy a intentar ver si no existe el límite de la función del punto. Y si no existe el límite de la función del punto, el límite sencillo, perdonad, si no existe el límite sencillo, si te acercas por una recta y el límite no existe, entonces puedes garantizar que el límite de la función no existe. Si te acercas mediante un seno y el límite no existe, pues entonces puedes garantizar que el límite de la función no existe, ¿vale? Si te acercas, por ejemplo, mediante una parábola y el límite vale 3 y te acercas mediante una recta y el límite vale 4, como eso no pueden ser diferentes, están en contradicción, por lo tanto el límite de la función no existe. ¿Dudas con esto? Vale, entonces ahora vamos a definir diferentes límites sencillos. Diferentes límites sencillos. Empezamos con el primero, que se llaman los límites direccionales. Los límites direccionales nos acercamos al punto a través de una recta. Esta es la clave. Nos acercamos de manera recta, ¿vale? Las rectas se pueden definir de varias maneras a nivel geométrico. A través de un punto y un vector, que es lo que se llama las ecuaciones paramétricas de la recta, o a través de un punto y una pendiente, que es lo que se llama la ecuación implícita, ¿vale? Bueno, nosotros vamos a definir las dos. Vamos a hacerlo de las dos maneras. Vamos a empezar de esta forma y luego vamos a generalizar este caso, ¿vale? Vamos a generalizar, no, vamos a hacerlo de este caso, ¿vale? Entonces, empezamos. Definición. La definición, como siempre, no se puede entender. Sea un campo escalar, ¿vale? Se llama límite direccional de la función f en el punto A en la dirección del vector v. Claro, tenemos que especificar la dirección porque hay uno para cada recta, ¿no? En cada recta nos podemos acercar por cada recta. A, el límite cuando x tiende a A, pero ojo, para aquellos valores de x que están en la recta, es decir, que cumplan que x es igual a más lambda v. ¿Vale? Por lo tanto, el límite direccional es el límite cuando x tiende a A para aquellos puntos que están en esta recta. Bueno, ¿y esto cómo se calcula? ¿No? La idea es, bueno, ¿y esto ahora qué follón? ¿Cómo lo calculo? Bueno, pues para calcularlo es tan sencillo como hacer el límite cuando lambda tiende a 0, porque fíjate, si lambda tiende a 0, x es A, ¿no? Por lo tanto, si x tiende a A es porque lambda tiende a 0. Y simplemente lo que hago es que sustituyo los x genéricos por los puntos que están en la recta. A1 más lambda v1, A2 más lambda v2, AN más lambda vn. ¿Y dónde está la sencillez? La sencillez está en que paso de un límite que depende de varias variables a un límite que depende de una sola variable, que es lambda. Y por lo tanto lo puedo calcular como hice en el primer cuatrimestre.
simplificando, L'Hopital, infinitesimos equivalentes, etcétera, ¿vale? Vale, infinitesimos equivalentes, etcétera, ¿vale? ¿Vale? Bueno, entonces es simplemente eso. Vamos a hacer un ejemplo. ¿Vale? Bueno, primero, importante, ¿qué puede ocurrir? Lo que puede ocurrir, porque fijaos, en realidad, al dejar el vector genérico en función de sus coordenadas, en realidad no estoy calculando un límite direccional, estoy calculando todos los límites direccionales posibles, ¿vale? Estoy calculando un límite direccional para cada vector, ¿vale? Por lo tanto, puede pasar dos cosas. Pueden pasar que el límite no exista, ¿vale? O que dependa del vector. Entonces, si el límite no existe o depende del vector, significa que para cada vector el límite cambia, cada límite sencillo es diferente y por lo tanto la conclusión es que el límite, la función no tiene límite. Claro, si te acercas por esta recta y el límite vale una cosa, si te acercas por esta, el límite vale otra, pues esto contradice la propiedad que hemos visto al principio, ¿no? Es decir, no puede ocurrir que sean dos límites diferentes. Por lo tanto, la función no tendría límite. Pero aquí está la dificultad. Si el límite vale un número, ojo, la condición es solo necesaria, no puedo decir nada del límite de la función en el punto, ¿vale? No puedo decir nada del límite de la función en el punto. Si el límite sale un número, no lo sé. Tendría que hacer otra serie de cosas. No puedo garantizar, ¿vale? Bueno, los límites laterales, lo he comentado antes, son un caso particular, ¿vale? De límites direccionales, en el que solo hay una dirección. Como solo hay una dirección, en el primer cuatrimestre sí que era necesario y suficiente, ¿vale? Pero ahora los límites direccionales no son de condición necesaria y suficiente. ¿Vale? Pues venga, vamos a calcular el límite direccional de esta función, la función f de xy igual a x cuadrado menos y cuadrado dividido por x cuadrado más y cuadrado en el punto 0, 0, ¿vale? Entonces, lo primero que tengo que tener claro es qué tipo de función es. Esta función, ¿cuántos valores tengo que introducir? 2. Por lo tanto, esta función va de R2. ¿Cuántos me devuelve? Bueno, hace cosas con ellos, pero me devuelve solamente un valor. Va de R2 en R, ¿vale? Es un campo escalar que va de R2 en R, ¿vale? Perfecto. Vale, y ahora voy a calcular el límite direccional. El límite direccional, como he dicho antes, por definición, es el límite cuando lambda tiende a 0 de f, y ahora en vez de poner x pongo a más lambda v. Bueno, pues voy a calcular primero a más lambda v. A es el punto donde me piden el límite, que sería el 0, 0, pues lo pongo. Lambda es la variable respecto a la que voy a calcular el límite, ¿vale? Y v es un vector genérico, es un vector genérico. Al dejarlo genérico, estoy calculando el límite direccional para todos los vectores. Todos los límites direccionales los calculo a la vez. Este vector tiene que tener tantas coordenadas, ¿vale? Como dimensión tenga el espacio inicial, ¿no? En este caso 2, pues 2. Y ahora calculo. Como ya soy un experto en álgebra, pues me es muy fácil hacer este cálculo. Lambda por V1 es lambda V1, lambda por V2 es lambda V2, ¿vale? Un escalar por un vector, multiplico todas las coordenadas por ese escalar. Y ahora, ¿cómo sumo coordenadas? La primera con la primera, 0 más lambda V1, que es lambda V1, y 0 más lambda V2, que es lambda V2, ¿vale? Y la segunda con la segunda. Perfecto. Vale, ahora una vez que tengo hecho A más lambda V, tengo que calcular F de A más lambda V. Entonces, volvemos otra vez a la F y yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿vale? ¿Qué es F de xy? X cuadrado menos y cuadrado dividido por x cuadrado más y cuadrado. ¿Qué es F de un triángulo y un círculo? Pues simplemente donde ponga X pongo la primera cosa, en este caso un triángulo al cuadrado menos, perdonad, un círculo al cuadrado
dividido por un triángulo cuadrado más un círculo cuadrado. Es decir, no me importa qué es lo que pongo aquí y aquí, simplemente hago lo que me diga la función. Lo primero al cuadrado menos lo segundo al cuadrado, dividido por lo primero al cuadrado más lo segundo al cuadrado. ¿Vale? Este truquito, este ejemplo es para que no os sorprenda que ahora, ¿cuánto va a valer f de a más lambda v? Pues si a más lambda v es esto, pues será lo primero al cuadrado menos lo segundo al cuadrado, ¿vale? Me da igual lo que venga aquí, por muy feo que sea, dividido por lo primero al cuadrado más lo segundo al cuadrado, ¿vale? Es decir, aunque sea lambda v y una cosa fea, me da igual, es lo primero al cuadrado, ¿vale? Porque lo dice la función, menos lo segundo al cuadrado dividido por lo primero al cuadrado más lo segundo al cuadrado. Y ahora me queda que calcular un límite, que es un límite, ojo, que aunque dependa de v, me da igual, es un límite en lambda, ¿lo veis? Es un límite que solo depende de lambda, por lo tanto es un límite del primer cuatrimestre, que solo dependían de una variable. Y los puedo calcular como en el primer cuatrimestre, ¿no? Es decir, puedo aplicar L'Hopital, puedo simplificar, lo que sea. En este caso, fijaos que es muy sencillo porque tienes lambda v1 cuadrado, esto es igual a lambda cuadrado v1 cuadrado, y aquí lambda cuadrado v2 cuadrado, ¿vale? Y lo mismo en el denominador, lambda cuadrado v1 cuadrado, lambda cuadrado v2 cuadrado, ¿no? Es decir, el cuadrado del producto es producto de cuadrados. Y ahora simplemente como tienes lambda cuadrado y lambda cuadrado en los dos términos del sumatorio, lo puedes sacar fuera, ¿vale? Como factor común. Y lo mismo el denominador, los tienes los dos, ¿lo veis? Pues lo sacas a factor común. Y te queda el límite cuando lambda tiende a 0 de lambda cuadrado dividido por lambda cuadrado por esta cantidad. Lambda cuadrado y lambda cuadrado se cancelan, ¿vale? Y me queda el límite cuando lambda tiende a 0 de esto que no depende de lambda. Pues como no depende de lambda, es constante, pues el límite es el valor de la constante. V1 cuadrado menos V2 cuadrado dividido por V1 cuadrado más V2 cuadrado. Vale, y lo que acabo de descubrir es que este límite direccional depende del vector. Es decir, si yo, por ejemplo, cojo la recta del vector V1, V2 igual a 1, 0, ¿cuánto vale este límite direccional? Pues el límite direccional vale 1 al cuadrado menos 0 dividido por 1 al cuadrado más 0, 1. Sin embargo, si yo cojo el vector V1, V2 igual a 0, 1, el límite es 0 menos 1 al cuadrado dividido por 0 más 1 al cuadrado menos 1. Es decir, que si voy en la dirección de esta recta, el límite vale 1. Si voy en la dirección de esta recta, el límite vale menos 1. Es decir, para cada recta el límite cambia. Por lo tanto, ¿cuál es el límite de la función? ¿1 o menos 1? Bueno, pues claramente la conclusión es que no hay límite. Porque si existiera ese límite, serían todos iguales. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto? Venga, ahora vosotros, para ver si habéis entendido bien el concepto, deberíais intentar calcular, vamos a empezar con el primero, ¿no? El límite direccional de esta primera función, ¿vale? Calcular el límite cuando xy tiende a 1 menos 1 de x menos 1 cubo menos y más 1 cubo dividido por x menos 1 cuadrado más y más 1 cuadrado, ¿vale? En el punto 1 menos 1. Os dejo 5 minutos para que intentéis al menos empezar. Y como luego no sé si empezáis o no, pues a los 5 minutos ya os voy cogiendo yo, ¿vale? Vemos la clase, ¿vale? Ahora de momento... Venga, vamos a resolverlo, ¿vale? Entonces, como os decía antes, el límite direccional, por definición, es el límite cuando lambda tiende a 0 de f de a más lambda v, ¿vale? Esto es la definición. Por lo tanto, lo primero que tenemos que calcular la definición, pero lo que quiere decir detrás es que estamos en la recta. A más lambda v son los valores que están en la recta, ¿vale? Entonces, primero calculamos a más lambda v. A es el punto que me lo he anunciado en el 1 menos 1. Lambda, es donde voy a calcular el límite, y el vector es el vector genérico, porque voy a calcular todos los límites direccionales. Vale.
Y ahora opero, igual que hice en álgebra, por eso vemos álgebra antes. Lambda por V1 es lambda V1 más 1, pues 1 más lambda V1. Y lambda por V2 es lambda V2 más menos 1, pues menos 1, ¿vale? Esto ya vamos rápido porque esto lo tenemos dominado. Y ahora simplemente tengo que calcular el límite cuando lambda tiende a 0 de f de esto, de f de 1 más lambda V1, 1 más lambda V2. Y entonces lo que tengo que hacer, simplemente me vengo a mi función y donde ponga x pongo 1 más lambda V1 y donde ponga y pongo menos 1 más lambda V2, ¿vale? Es decir, donde ponga x pongo el valor de la primera coordenada, donde ponga y pongo el valor de la segunda. ¿Vale? Decía que simplemente lo que tenemos que hacer es, donde ponga x ponemos 1 más lambda V1, donde ponga y ponemos el valor de y, que es menos 1 más lambda V2. Y lo mismo en el denominador, 1 más lambda V1 menos 1 más lambda V2, ¿vale? Y ahora calculamos un límite en lambda. El límite en lambda es un límite, como ya os dije, como en el primer cuatrimestre, muy sencillo de calcular. Entonces, ¿podemos utilizar L'Hopital? Sí, podemos utilizar todo lo que vimos en el primer cuatrimestre. En este caso, fijaos, 1 y 1 se cancelan, menos 1 y 1 se cancelan, 1 y menos 1 se cancelan, menos 1 y 1 se cancelan. Y luego te queda lambda V1 cubo es lambda cubo V1 cubo, lo mismo en el otro lado, lambda V2 cubo es lambda cubo V2 cubo, lo mismo en el denominador, lambda V1 cuadrado es lambda cuadrado V1 cuadrado, y lo mismo en el otro lado, lambda V2 cuadrado es lambda cuadrado V2 cuadrado. ¿Vale? Y entonces te queda esta expresión, que en principio podríamos hacer L'Hopital o que sea, pero vamos a hacerlo más sencillo. Simplemente como lambda cubo está en los dos lados del sumatorio, sale factor común. Y lo mismo el denominador, lambda cuadrado sale factor común. Ahora, los dos lambdas del denominador se cancelan con dos del numerador y queda uno, ¿no? Porque tendríamos lambda, lambda, que es lambda cubo, dividido por lambda cuadrado, lambda. Este se va con este con este y queda uno arriba. ¿Vale? Y ahora simplemente sustituyo, calculo el límite. Donde ponga lambda, pongo un 0. Y me queda 0 por algo que no es 0, 0. El límite direccional vale 0. ¿Esto qué significa? Esto lo que significa es que da igual qué recta elijas, cualquiera de las rectas que elijas, todas te llevan al que el límite vale 0. ¿Podemos decir que el límite de la función existe? No, esta es la clave. Los límites sencillos no te garantizan la existencia del límite. Esta es la diferencia fundamental con el primer cuatrimestre, que los límites sencillos, que eran los laterales, sí te lo garantizaban. Aquí no. Los límites sencillos no implican la existencia del límite de la función del punto. Por lo tanto, ¿qué habría que hacer en este caso? Bueno, pues lo que habría que hacer es o decir que no se puede garantizar o tratar de hacer alguna otra cosa que vamos a ir viendo. ¿Dudas con esto? Vale, los límites direccionales también, lógicamente, se pueden calcular en funciones de más variables, ¿no? Por ejemplo, lo que pasa es que si tienes 3 variables, pues en ese caso lo que estás es calculando, te estás aproximando al punto a través de planos, ¿no? No a través de rectas. Pero bueno, la idea es la misma. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a calcular el límite direccional de la función f de x y z que tenéis aquí en el punto 0, 0, ¿vale? Entonces, lo voy a resolver yo para que lo tengáis resuelto. Para no perder más tiempo, pero vais a ver que es exactamente igual, ¿no? Es muy parecido. Entonces, fijaos, si yo quiero calcular ese límite, será el límite cuando lambda tiende a 0 de f de a más lambda v. Esta es la definición. Perfecto. El punto A. En este caso, el punto A tiene 3 coordenadas. ¿Por qué tiene 3 coordenadas? Porque la función va, fíjate, de R3 en R. Tiene también 3 coordenadas. Y además en el enunciado me dicen que el punto es el 0, 0, 0, que tiene 3 coordenadas, ¿vale? Bueno, ningún problema. 0, 0, 0. Vale.
más lambda. Lambda es la variable respecto a la que estoy calculando el límite, ¿vale? Por lo tanto, lambda no se toca, lambda es lambda. Y ahora el vector v, que es el vector que tiene 3 coordenadas. ¿Por qué tiene 3 coordenadas el vector v que me marca la recta, bueno, el plano? Porque en este caso la función va de R3 en R, ¿vale? Y ahora opero como siempre, 0 más lambda v1 es 0 más lambda v1, 0 más lambda v2 es lambda v2 y 0 más lambda v3 es lambda v3. Es decir, exactamente igual que hemos venido haciendo en álgebra, ¿no? Que para eso estudiamos álgebra, precisamente, para manejarnos bien con vectores. Y ahora calculo el límite cuando lambda tiende a 0 de f de a más lambda v, que es el límite cuando lambda tiende a 0 de esta expresión, que es justamente a más lambda v. Y ahora la función era, si recordáis, x y z dividido por x cuadrado más y cuadrado dividido por, o sea, más z cuadrado. Es decir, que tiene 3 coordenadas y simplemente lo que tenemos que hacer es lo que nos diga la función. Esta es la primera coordenada, esta es la segunda y esta es la tercera. Pues será f de lambda v1, lambda v2, lambda v3 será la primera coordenada que está aquí por la segunda coordenada que está aquí, ¿lo veis? Por la tercera coordenada que está aquí. Y luego en el denominador, la primera coordenada al cuadrado, perfecto, ¿vale? La segunda coordenada al cuadrado y la tercera coordenada al cuadrado, ¿vale? Perfecto. Bueno, pues simplemente sustituyo donde ponga X pongo esto, donde ponga Y pongo esto y donde ponga Z pongo esto. Igual que antes, ¿no? Hay 3, pues hay 3. Y ahora calculo el límite, pero de nuevo la dificultad no está en el número de vectores, la dificultad está en el número de variables del límite y en este caso sigue siendo una. V1, V2 y V3 para mí son como constantes, por lo tanto yo opero solamente teniendo en cuenta los lambdas. Entonces me queda lambda por lambda por lambda, lambda cubo y aquí fíjate lambda cuadrado y lambda cuadrado que saco factor común. Y de nuevo calculo el límite en lambda. En este caso tengo 2 lambdas cuadrados que se van con 2 del numerador, igual que antes. Y te queda el límite cuando lambda tiende a 0 de esta expresión, ¿vale? Que como veis, tiene un lambda delante, sería 0 por algo que es 0, ¿vale? Es decir, si os dais cuenta, la dificultad no aumenta demasiado por el número de variables, porque al final vamos a calcular un límite en lambda, que es de una sola variable. De hecho, todo lo que vamos a hacer, todos los límites sencillos, son formas de aproximarnos al punto para dejar el límite que dependa de una sola variable, que esta es la clave, que son límites que podemos calcular de forma sencilla, como hemos visto en el primer cuatrimestre. Ya digo que incluso si alguien aquí, por ejemplo, no lo viera claro, pues puede aplicar L'Hopital si quiere, ¿vale? Es decir, L'Hopital solo se puede aplicar en funciones de una sola variable, ¿vale? Desde el primer cuatrimestre. ¿Dudas con esto? Bueno, claro, si yo puedo acercarme a través de una recta y la recta geométrica se puede especificar en términos de la ecuación paramétrica, ecuación implícita, pues la idea es, ¿y yo puedo calcular el límite direccional a través de la ecuación implícita? Pues la respuesta es que sí, ¿vale? Simplemente sabiendo que la pendiente de la recta es V2 entre V1, ¿vale? Pues defino la ecuación implícita de la recta como y menos y0 igual a m por x menos x0, ¿vale? Donde y0 y x0 es el punto, ¿no? Que en este caso antes lo he llamado, si recordáis, a1, a2. Bueno, es el mismo punto, exactamente el mismo, ¿vale? Lo que pasa es que ahora en términos de la variable pues se suele representar así, como y menos y0 igual a m por x menos x0, ¿vale? Pero es exactamente el mismo. Bueno, pues ya está. Estos son los valores que están en la recta. Por lo tanto, el límite direccional será el límite cuando x tiende a, pero ojo, solamente para aquellos puntos que están en la recta, para aquellos puntos que cumplan esto. Vamos a ver que esto va a hacer que la función ahora, en vez de depender de 2 variables, va a depender solamente de una. ¿Vale? Y voy a poder calcular el límite cuando x tiende a x0 de una función que depende de solo una variable, ¿vale? ¿Por qué? Porque los is no van a ser cualesquiera, van a ser los que están en la recta. Por lo tanto, solo va a quedar en función de x. ¿Vale? Y de nuevo me va a quedar un límite sencillo, un límite del primer cuatrimestre. Simplemente especificando esta región del espacio. Vamos a ver un ejemplo.
Por ejemplo, voy a calcular los límites direccionales de antes, ¿vale? Pero ahora utilizando esta expresión, la ecuación implícita de la recta, ¿vale? Como he dicho antes, la ecuación implícita es y menos y0 es igual a m por x menos x0. ¿Vale? ¿Quién es x0 y 0? El punto. En este caso, como el punto es el 0, 0, pues donde ponga x0 pongo un 0, ¿lo veis aquí? Y donde ponga y0 pongo un 0. ¿Vale? Y me queda que la recta que pasa por el punto 0, 0 es la recta y igual a mx. ¿Vale? Donde m, de nuevo, lo dejamos genérico. ¿Para qué? Para calcular los límites para todas las rectas posibles. Cada m es una recta diferente. Para una pendiente m vale una cosa, para otra otra, para otra otra, para otra otra. ¿Vale? Estoy calculando todas las posibles rectas. Bueno, pues fijaos qué sencillo. El límite direccional será el límite cuando xy tiende a 0, 0. Pero ojo, para aquellos y x que están en la recta. Esta es la clave. Para aquellos y x que están en la recta. Por lo tanto, lo que hago es que donde ponga y, ¿lo veis aquí que pone y? Ya no lo dejo libre. Obligo a que y esté en la recta. ¿Cómo? Pues simplemente donde ponga y pongo mx. ¿Lo veis? Y aquí donde ponga y ya no lo dejo libre. Le obligo a que el punto esté en la recta. ¿Cómo? Igualando a mx. Y fijaos que ahora me queda una función que está aquí x cuadrado, x, ya no depende de y. ¿Por qué? Porque y estoy obligando a que estén en la recta. Todo lo que valía y ahora vale mx. Y por lo tanto, ya ahora calculo el punto, no donde y vale nada, y me da igual, y está restringido. Ya solamente me queda x, el punto donde x, ¿vale? Tiende a 0. ¿Vale? Es decir, el límite direccional es el límite original, pero obligando a que y esté en la recta. Por lo tanto, y desaparece. Vale, y me queda ya un límite del primer cuatrimestre, muy sencillito, ¿no? Te queda el límite cuando x tiende a 0 de esta expresión, m cuadrado, x cuadrado, la x puede sacar fuera factor común, lo tenéis aquí, ¿no? Como está en los dos lados la x cuadrado, sale factor común, y lo mismo en el denominador, la x y la x se va, y te queda el límite cuando x tiende a 0 de una constante, bueno, pues que es la constante. ¿Y qué acabo de descubrir? Que el límite direccional depende de la recta elegida, depende de la pendiente. Para una pendiente el límite vale una cosa, ¿no? Por ejemplo, para la recta con pendiente m igual a 2, ¿cuánto vale el límite? Pues 2 al cuadrado, 1 menos 2 al cuadrado sería 1 menos 4 menos 3 dividido por 2 al cuadrado, 4 más 1, 5. Es decir, para la recta con m igual a 2, el límite vale 3/5. Y para la recta con m igual a 1, el límite vale 1 menos 1 al cuadrado es 1, 1 menos 1, 0, 0, pues vale diferente. Para una recta el límite vale una cosa, para otra recta el límite vale otra. Por lo tanto, ¿cuánto vale el límite de la función en el punto? Pues como hay una contradicción, la conclusión es que no existe el límite de la función en el punto. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto? Venga, ahora vosotros tendríais que intentar calcular el límite direccional de antes, pero a través de la ecuación paramétrica, ¿vale? Os dejo 5 minutitos para ver si lo podéis. Venga, arranco entonces, lo resuelvo. Cuando os veo tiene más sentido, os voy viendo cómo lo vais haciendo, pero así es más. Entonces, bueno, en este caso, fijaos, como decíamos, la recta tiene la forma y menos y0 de forma genérica igual a m por x menos x0, ¿vale? Porque claro, tiene que ser las rectas que pasen por el punto. Si no pasan por el punto, nunca nos vamos a acercar al punto, ¿vale? Entonces, en este caso, como x es 1, pues te queda x menos, como x tiende la coordenada x a la que tiende el punto es el 1, pues es x menos 1. Y como la y es menos 1, pues menos 1. Entonces te queda que la recta que pasa por el punto que queremos es la recta y más 1 igual a m por x menos 1, ¿vale? Claro,
Ahora el límite direccional será el límite cuando xy tiende a 1, 1, pero ojo, para los puntos que están en la recta. Es decir, que donde ponga i más 1, lo veis aquí y aquí, ya i no es libre, sino que i vale m por x menos 1, ¿vale? Claro, si la i desaparece, ahora el único punto al que tiende es x a 1 y ya está ligado por la recta, ¿vale? Por lo tanto, i no importa. Por lo tanto, me queda el límite cuando x tiende a 1 de x menos 1 cubo menos, donde ponga i más 1 pongo m por x menos 1 cubo dividido por x menos 1 cuadrado, y aquí donde ponga i de nuevo pongo m por x más 1 cuadrado, ¿vale? Y ahora de nuevo me queda un límite que solamente depende de una variable, que puedes simplificar, sustituir, infinitésimos equivalentes, L'Hopital, todo lo que queráis del primer cuatrimestre que aprendisteis, todo esto nos vale. En este caso, el x menos 1 cubo puede salir factor común, veis que está aquí y está aquí, en los dos lados del sumatorio. Se cancela los dos de arriba con los dos, perdón, de los tres, dos de arriba con dos de abajo, y queda 1, ¿vale? Y por lo tanto te queda el límite cuando x tiende a 1 de esta expresión. Donde ponga x ponemos el 1 y me queda 1 menos 1, 0 por algo que no es 0, bueno, pues el límite vale 0. Acabo de descubrir que los límites direccionales con este método también vale 0. Claro, los límites direccionales no pueden depender de que el límite, de que la recta la especificamos de la forma implícita o de la forma paramétrica. Es decir, los límites direccionales, tanto si los haces de forma paramétrica como implícita, tienen que ser los mismos. Es decir, este límite de aquí nos ha salido, como no podía ser de otra manera, igual que el ejercicio que habíamos hecho, es decir, que este de aquí nos ha salido 0, y si recordáis en el ejemplo, el límite que salía direccional de esta forma, pues lógicamente en el caso implícito pues nos queda esta forma, que si sustituís la expresión m igual a v2 dividido por v1, aquí, que es justamente la relación entre m y v, pues os va a quedar exactamente lo mismo, ¿no? Es decir, porque no es ni más ni menos que otra forma de especificar, la recta, ¿vale? Vale, entonces ya tenemos los límites direccionales. Y ahora la pregunta es, bueno, ¿y no podemos generalizar esto acercándonos por cualquier otra curva? Pues claro, ya es muy sencillo. Simplemente, ¿cuál será el límite en el que te acercas al punto a través de parábolas? Pues será el límite de la función en el punto, pero especificando ahora que la y y la x están en una parábola, es decir, igual a x cuadrado, obligando a que y x estén en una parábola. ¿Cómo será el límite a través de senos o de cosenos? Pues, por ejemplo, de cosenos será el límite de la función en el punto, pero obligando ahora a que y x estén en un coseno, ¿no? Fijaos, lo de poner el a es para poner todas las posibles parábolas aquí o todas las posibles funciones cosenos aquí, ¿vale? Es decir, simplemente para eso. Entonces, ya de esta manera podemos especificar todo lo que se nos ocurra, ¿no? Parábolas, cosenos, etc. Por ejemplo, en el límite que hemos calculado antes, en la función que hemos calculado antes, x cuadrado menos y cuadrado dividido por x cuadrado más y cuadrado, en este límite de aquí, si yo quiero especificar el límite a través de parábolas, ¿cómo lo hago? Pues muy fácil, calculo el límite y ahora simplemente especifico que y x estén en una parábola igual a m por x cuadrado. Claro, lógicamente la parábola tiene que estar en el punto, ¿no? Es decir, si el punto no fuera el 0, 0, pues haríamos y menos y0 igual a m por x menos x0 cuadrado, ¿no? Tendríamos que hacer así, ¿no? Tendríamos que acercar al punto, ¿vale? Bueno, pero en este caso no hace falta. Entonces, simplemente será la misma función, ¿lo veis? Pero ahora el límite solo depende de la variable que queda, que es x, y ahora donde ponga y, ¿qué pongo? Su posición, su forma en la
pongo mx cuadrado, ¿vale? Y ya está. Ya m cuadrado x cuadrado es x a la cuarta. Bueno, queda esta expresión. Sacamos factor común x cuadrado. Y ahora simplemente al calcular, bueno, donde ponga x pongo un 0. Aquí te quedaría 0, 0. Y te queda que este límite vale 1. Bueno, es un límite muy sencillo. Desde aquí simplemente es ir operando algebraicamente. ¿Vale? Por lo tanto, el límite por coordenadas polares, ¿vale? Perdón, el límite por coordenadas polares, eso vamos a esta tarde. El límite por parábolas vale 1, ¿vale? ¿Cómo sería el límite por senos? Bueno, pues el límite por senos simplemente sería exactamente el mismo, pero donde pone ahora la y, pongo el valor que está relacionado la y con la x en el coseno. Es decir, para que se acerque el punto obligatoriamente a través de esta región del espacio, del coseno. Entonces, el límite solo queda el de x, ¿lo veis? Y ahora simplemente donde ponga y, no pongo y, pongo su relación con la x, es decir, m coseno. Y lo mismo aquí, m coseno. Y ahora calculo un límite que puede ser más o menos complejo, ¿no? En este caso, fijaos, si sustituyes te queda x vale 0, coseno de 0 es 1, por lo tanto te queda m cuadrado, de nuevo aquí un 0, coseno de 0, 1, que multiplica m cuadrado, pues m cuadrado, y te queda menos m cuadrado entre m cuadrado igual a menos 1. ¿De acuerdo? ¿Vale? De esta manera calculas el límite acercándote a través de cosenos. Entonces, ¿qué es la conclusión? Pues fijaos, la idea es la siguiente. Si tú calculas el límite a través de rectas y te queda que el límite vale L1, todas iguales, entonces no puedes decir nada acerca del límite de la función en el punto. ¿Cuál es la estrategia que puedes seguir? Pues la siguiente estrategia es calcular otros límites direccionales, otros límites sencillos, perdón. Por ejemplo, si lo haces a través de parábolas, pueden pasar dos cosas, que te quede un L1 igual y entonces no puedes decir nada, o que te quede un L2 diferente y entonces, ¿qué puedes decir del límite de la función en el punto? Que no existe. ¿Por qué? Porque si te acercas por una recta, el límite vale una cosa. Si te acercas por parábolas, el límite vale otra. El límite no existe, ¿vale? O puede ocurrir que directamente L2 sea infinito, ¿no? Y entonces claramente no existe. Imagínate que por rectas es L1, por parábolas L1. Bueno, una opción puede ser hacerlo por cosenos, ¿vale? Lo haces por cosenos y te queda L1. ¿Qué puede decir límite de la función en el punto? No lo sabes. No lo sabes. Es decir, sabes que si existiera, valdría L1, pero no lo puedes garantizar. Fijaos en la dificultad. Es posible que un ejercicio acabe sin poder garantizar si existe el límite de la función en el punto, ¿vale? ¿Qué ocurriría si te queda un L3 diferente? Pues entonces, como L3 es diferente a L1 de aquí, claramente el límite no existe. Porque si existiera, estos límites valdrían igual, ¿vale? Lo mismo, exactamente igual si valiera infinito. ¿Vale? Por lo tanto, fijaos que la dificultad aumenta de forma importante en el primer cuatrimestre, que teníamos una condición necesaria y suficiente. ¿Vale? Tenemos que ir probando más límites sencillos. Por ejemplo, en este caso, si yo calculo el límite por parábolas de esta función, me queda el límite cuando x y tiende a 0, 0, ¿vale? ¿De qué? De la región igual a mx cuadrado, ¿vale? De la función x dividido por x más y. Vale, es decir, será el límite cuando x tiende a 0 de... Ahora, donde ponga ahí, pongo su zona, su región del espacio, que es una parábola, mx cuadrado. Y con esto ya estoy haciendo, obligando a que la forma de acercarme sea a través de una parábola. Bueno, calculo este límite, fijaos, esta x y esta x se me va con esta x, y me queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 dividido por 1 más mx. ¿Cuánto vale ese límite? Pues sustituyo aquí el límite cuando x tiende a 0 y vale 0, 1 entre 1 más 0, 1. El límite vale 1. ¿Qué puedo decir del límite de la función en el punto?
No lo sé, no lo puedo garantizar. He calculado un límite sencillo y me sale un número, no lo puedo garantizar. Vamos a suponer que lo queremos calcular a través de rectas. Si calculo los límites direccionales a través de rectas, en este caso simplemente lo que tengo que hacer es, donde ponga X, pongo una recta. ¿Vale? Y fijaos que en este caso saco factor común también la X y te queda que el límite es 1 más M. Es decir, que depende, ¿no? Donde ponga la Y, pongo la recta, ¿no? Y queda esto. Y me queda 1 dividido por 1 más M. ¿Esto qué quiere decir? Que los límites direccionales dependen de M. Para una recta vale una cosa, para otra recta vale otra. Por lo tanto, aunque el límite por parábola salía 1, como este límite ya depende de M, entonces la conclusión es que son diferentes y por lo tanto puedo garantizar que el límite de la función no existe. No existe. ¿Dudas con esto? ¿Dudas con esto? Bueno, pues si queréis lo dejamos aquí y esta tarde rematamos esta lección. Vamos a ver un límite sencillo nuevo que son los límites iterados y vamos a ver un caso particular en el que podemos garantizar que existe límite, que se llama coordenadas polares, ¿vale? Entonces, bueno, lo dejamos aquí. Paro la grabación, que sería